¿Te has preguntado alguna vez por qué tu casa no se siente como un refugio? ¿Por qué, a pesar de tener techos y paredes, tu hogar parece vulnerable a las tormentas invisibles que atacan tu paz? Tal vez has notado que ciertos espacios se sienten pesados, que algunas habitaciones parecen cargadas de una energía que no puedes explicar, pero que definitivamente sientes. No estás imaginando cosas. Existe una realidad espiritual que la mayoría ignora. Tu casa puede ser un santuario protegido por ángeles o puede permanecer desprotegida, expuesta a influencias que van más allá de lo que tus ojos pueden ver. Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, sabía esto mejor que nadie. En sus escritos más íntimos, ella reveló que no todos los espacios son iguales ante los ojos de Dios. Algunos lugares atraen la presencia celestial, mientras otros permanecen espiritualmente áridos. Entre los pucheros anda el Señor, escribió en su libro de la vida, enseñándonos que lo divino puede habitar incluso en los rincones más cotidianos de nuestro hogar. Pero para que esto suceda, el espacio debe ser preparado, consagrado, transformado de una simple vivienda en un verdadero templo doméstico donde los ángeles encuentren terreno fértil para su protección. La tradición católica, respaldada por siglos de sabiduría espiritual, nos enseña que existen elementos concretos, tangibles, que funcionan como señales visibles de la gracia invisible. No son amuletos mágicos ni supersticiones baratas, son sacramentales bendecidos por la Iglesia, objetos que abren puertas espirituales y crean atmósferas donde lo celestial puede manifestarse. Cuando estos elementos están presentes en tu hogar, no solo cambias la decoración, cambias la realidad espiritual del espacio. Los ángeles de la guarda, que según el catecismo de la Iglesia Católica cercan la vida humana desde su inicio hasta la muerte, encuentran en estos signos una invitación a ejercer su ministerio de protección con mayor intensidad. ¿Estás preparado para descubrir cuáles son estos 7 elementos que Santa Teresa conocía y que pueden transformar tu casa en una fortaleza espiritual? ¿Estás listo para entender por qué algunos hogares irradian paz mientras otros parecen campos de batalla invisibles? La respuesta no está en las fuerzas humanas ni en la arquitectura. Está en la sabiduría milenaria que Santa Teresa vivió y enseñó. Cuando preparas tu hogar para recibir lo divino responde con protección, paz y presencia angelical que ninguna fuerza oscura puede penetrar. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. Hay momentos en la vida en que sientes que necesitas más que cerraduras y alarmas para proteger tu hogar. Momentos en que intuyes que existe una dimensión invisible donde se libran batallas que afectan directamente tu paz, tu familia, tu bienestar. Santa Teresa no solo lo intuía, lo experimentaba diariamente. En sus cartas a sus hermanas carmelitas, ella describía cómo ciertos espacios parecían bendecidos mientras otros requerían purificación espiritual constante. No era coincidencia. Era el resultado de decisiones espirituales concretas que determinaban qué tipo de presencias encontraban bienvenida en cada lugar. Los ángeles de la guarda, según la enseñanza constante de la Iglesia, no son figuras decorativas de cuentos infantiles. Son seres reales, poderosos, asignados por Dios para acompañar, guiar y proteger a cada alma humana. Pero aquí está el misterio que Santa Teresa comprendió profundamente. Aunque los ángeles están siempre presentes, su capacidad de actuar en nuestro favor se ve fortalecida o limitada por las decisiones espirituales que tomamos. Cuando tu hogar está lleno de elementos que honran a Dios, cuando cada rincón respira fe y devoción, los ángeles encuentran terreno propicio para manifestar su poder protector. Es como sintonizar una radio espiritual en la frecuencia correcta. ¿Has notado alguna vez que ciertos hogares tienen algo especial? Entras e inmediatamente sientes paz, como si las preocupaciones del mundo exterior perdieran fuerza. No es casualidad ni simple decoración. Es el resultado de años de decisiones espirituales,
que han impregnado las paredes, los objetos, el mismo aire del lugar con una presencia que trasciende lo material. Santa Teresa llamaba a esto hacer del hogar un castillo interior, donde cada habitación se convierte en una morada del alma en diálogo constante con lo divino. Cuando esto sucede, los ángeles no solo visitan tu casa, la habitan, la custodian, la transforman en una fortaleza inexpugnable. La revelación más hermosa que Santa Teresa compartió con sus hijas espirituales era esta: no necesitas ser una monja en un convento para vivir bajo protección angelical constante. Tu casa común y corriente puede convertirse en un espacio tan sagrado como cualquier capilla, tan protegido como cualquier santuario. Solo necesitas conocer los elementos que abren las puertas del cielo y tener el valor de incorporarlos en tu vida cotidiana. Los ángeles están esperando tu invitación. ¿Se la vas a dar? El primer elemento que Santa Teresa consideraba esencial en todo hogar cristiano era algo aparentemente simple, pero espiritualmente poderoso: el agua bendita. No hablaba de cualquier agua, sino de aquella que había sido consagrada por un sacerdote, impregnada de gracia sacramental a través de las oraciones oficiales de la Iglesia. Es un río de gracia que purifica lo que toca, solía decir a sus hermanas, enseñándoles que este sacramental tenía el poder de limpiar no solo el polvo visible, sino las influencias espirituales negativas que se adhieren a los espacios como telarañas invisibles. Cuando mantienes agua bendita en tu hogar y la usas con fe genuina, estás declarando que tu casa pertenece a Cristo, que has elegido la pureza sobre la contaminación espiritual. La tradición católica, fundamentada en el Catecismo de la Iglesia, enseña que los sacramentales como el agua bendita disponen a los fieles a recibir el efecto principal de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. Pero Santa Teresa iba más allá de la definición teológica. Ella experimentaba el poder del agua bendita en carne propia. Cuando rociaba su celda con unas gotas antes de la oración, notaba cómo el ambiente se serenaba, cómo los pensamientos perturbadores se disipaban, cómo la presencia de Dios se hacía más tangible. No era sugestión, era gracia actuando a través de la materia consagrada. El agua bendita recordaba su bautismo, renovaba su pertenencia a Cristo y creaba un círculo de protección espiritual a su alrededor. ¿Sabes por qué algunos hogares se sienten pesados, cargados, como si algo invisible perturbara la paz? Muchas veces es porque han acumulado influencias espirituales negativas que necesitan ser limpiadas. El agua bendita funciona como un detergente espiritual que disuelve esas adherencias invisibles. Cuando rocías tu casa con agua bendita, especialmente las entradas, las esquinas, los lugares donde la familia se reúne, estás creando barreras invisibles que las fuerzas oscuras no pueden cruzar. Los ángeles reconocen esa señal de fe y responden fortaleciendo su presencia protectora. Es como encender una luz espiritual que ahuyenta toda sombra. Santa Teresa aconsejaba mantener agua bendita siempre fresca en casa, renovarla regularmente y usarla con la misma naturalidad con que se usa el agua común para limpiar. No es superstición, insistía, es sacramental. Es gracia de Dios hecha visible en algo tan simple como el agua. Cada gota bendecida lleva consigo el poder del nombre de Jesús, la intercesión de María, la protección de todos los santos. Cuando tu hogar está impregnado de agua bendita usada con fe, los ángeles encuentran un terreno purificado donde pueden ejercer su ministerio con mayor libertad. ¿Tienes agua bendita en tu casa? Si no, ya sabes cuál es tu primera misión espiritual. Escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a hacer de mi hogar un santuario. Y no olvides suscribirte al canal para continuar descubriendo los secretos espirituales que pueden transformar tu vida.
Si hay un objeto que Santa Teresa consideraba absolutamente indispensable en todo hogar cristiano, era el crucifijo bendecido. No cualquier cruz decorativa, sino un crucifijo que mostrara claramente la figura de Cristo crucificado, bendecido por un sacerdote y colocado en lugar de honor donde toda la familia pudiera verlo. Para ella, el crucifijo no era simplemente un símbolo religioso más, era la presencia misma de la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Donde está la cruz de Cristo, escribía en sus cartas espirituales, allí el demonio no puede establecer su reino porque reconoce a aquel que lo venció en el Calvario. El crucifijo transformaba cualquier espacio en territorio conquistado por el amor divino. ¿Te has preguntado por qué algunas casas se sienten inmediatamente diferentes cuando entras? ¿Por qué ciertos hogares irradian una paz que parece casi palpable? Muchas veces es porque el crucifijo preside el ambiente, recordando a todos los habitantes y visitantes que ese espacio pertenece a Cristo. El Catecismo de la Iglesia enseña que la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Cuando colocas un crucifijo bendecido en tu hogar, estás declarando públicamente que tu casa está bajo la protección del Calvario, que has elegido vivir bajo el amparo de la sangre derramada por amor. Los ángeles reconocen esa declaración de fe y responden rodeando ese espacio con su protección. Santa Teresa tenía una relación especialmente íntima con el crucifijo de su celda. Lo consultaba en momentos de duda, le confiaba sus penas, encontraba en él la fortaleza para continuar cuando todo parecía imposible. No era idolatría, era comunión auténtica con Cristo vivo, presente en su imagen sagrada. Ella enseñaba que el crucifijo debe estar en el lugar más visible de la casa, no escondido ni relegado a un rincón, sino presidiendo el hogar como un rey preside su palacio. Que todos los que entren sepan inmediatamente a quién pertenece esta casa, aconsejaba. Y cuando esto sucede, las fuerzas espirituales malignas pierden terreno, porque reconocen la autoridad de Cristo crucificado. Pero hay algo más profundo que Santa Teresa descubrió sobre el poder del crucifijo en el hogar. No solo protege contra influencias externas, sino que transforma los corazones de quienes viven bajo su sombra. Cuando tu familia ve diariamente la imagen de Cristo entregando su vida por amor, cuando los niños crecen mirando ese ejemplo supremo de sacrificio y perdón, cuando cada conflicto doméstico se resuelve bajo la mirada silenciosa del crucificado, algo extraordinario sucede. El hogar se convierte en escuela de santidad. Los ángeles no solo protegen ese espacio, lo llenan de gracia transformadora. ¿Hay un crucifijo bendecido presidiendo tu hogar? Si no, esa ausencia podría explicar muchas batallas espirituales innecesarias que tu familia está enfrentando. Santa Teresa sabía que el alma humana necesita ver para creer, tocar para confiar, contemplar para amar. Por eso insistía en la importancia de tener imágenes sagradas bendecidas en el hogar, especialmente de la Virgen María y de los santos de particular devoción familiar. No se trataba de decoración religiosa superficial, sino de crear ventanas visuales hacia el cielo, recordatorios constantes de que la familia terrena está en comunión con la familia celestial. Cuando miro el rostro de Nuestra Señora, escribía en sus memorias espirituales, mi alma recuerda que no está sola en esta tierra, que tiene una madre en el cielo que intercede por mí día y noche. Las imágenes sagradas convertían su celda en una antesala del paraíso. El Concilio de Nicea II, en el año 787, confirmó oficialmente el valor de las imágenes sagradas en la vida cristiana. Elevan el alma hacia Dios y recuerdan la comunión de los santos. Pero Santa Teresa experimentaba esta verdad teológica como realidad viva y cotidiana. Cuando colocaba una imagen de la Virgen del Carmen en lugar prominente,
Cuando sus ojos se encontraban con la mirada maternal de María durante los momentos difíciles del día, algo sobrenatural sucedía. Sentía la intercesión celestial activándose, la protección maternal envolviendo su espacio, los ángeles respondiendo a esa invocación silenciosa pero poderosa. Las imágenes no eran simples cuadros, eran presencias reales que transformaban la atmósfera espiritual del lugar. ¿Has notado alguna vez que ciertos hogares tienen algo especial cuando entras? Más allá de la decoración o el orden, hay una sensación indefinible de que ese espacio está habitado por más que la familia visible. Muchas veces es porque las imágenes sagradas han creado, con el tiempo, una atmósfera de oración constante. Cuando tu mirada se encuentra regularmente con el rostro sereno de María, cuando los niños crecen saludando a los santos como si fueran familiares celestiales, cuando cada habitación respira la presencia de intercesores que velan por esa casa, los ángeles encuentran compañía celestial que multiplica su poder protector. No estás solo en tu hogar, estás rodeado de una multitud de testigos celestiales. Santa Teresa aconsejaba elegir imágenes que verdaderamente eleven el corazón, no cualquier estampa comercial, sino reproducciones bendecidas de obras que inspiren devoción auténtica. Recomendaba especialmente una imagen hermosa de la Virgen María en la habitación principal, imágenes de santos patronos en las habitaciones de los niños y tal vez una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el comedor familiar. Que cada miembro de la familia tenga su intercesor particular, enseñaba, pero que todos se reconozcan bajo la protección maternal de María. Cuando esto sucede, tu hogar se convierte en una capilla doméstica donde los ángeles se sienten en compañía de los santos, creando una red de protección celestial que ninguna fuerza terrena puede romper. ¿Qué imágenes sagradas presiden tu hogar? Para Santa Teresa, tener la Sagrada Escritura en un lugar de honor dentro del hogar no era opcional, era fundamental. Pero no se trataba de guardar la Biblia en un estante polvoriento como un libro más de la biblioteca familiar. Ella insistía en que la palabra de Dios debía estar visible, accesible, incluso abierta, en un lugar donde la familia pudiera verla diariamente. La palabra de Dios es espada que corta toda mentira y escudo que protege de todo mal. Escribía en sus consejos espirituales para las familias que dirigía. Cuando la Biblia preside un hogar, no solo como objeto de lectura, sino como presencia viva, la casa entera se impregna de verdad divina que disipa toda confusión espiritual. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, enseña que la Iglesia siempre ha venerado las divinas escrituras como venera al mismo cuerpo del Señor. Santa Teresa vivía esta reverencia de manera práctica y concreta. Tenía la costumbre de abrir su Biblia en una página al azar cuando enfrentaba decisiones difíciles, buscando en la palabra la luz que su alma necesitaba. Pero más importante aún, mantenía su Biblia personal abierta en su lugar de oración, donde sus ojos podían posarse en ella durante sus momentos de recogimiento. Cuando leo la palabra, confesaba, no soy yo quien lee, es Dios quien me habla directamente al corazón. La Biblia transformaba su espacio personal en un lugar de diálogo íntimo con lo divino. ¿Sabes por qué algunos hogares parecen inmunes a las confusiones y divisiones que atormentan a tantas familias modernas? Muchas veces es porque la palabra de Dios tiene un lugar central en esa casa, no solo en la estantería, sino en la vida cotidiana. Cuando la Biblia está abierta y visible, cuando los miembros de la familia tienen el hábito de buscar en ella orientación y consuelo, cuando los versículos sagrados se convierten en referencia común para resolver conflictos y tomar decisiones, algo extraordinario sucede. La verdad de Dios impregna las conversaciones, las decisiones, las relaciones.
Los ángeles reconocen esa atmósfera de verdad y responden multiplicando su presencia protectora. Santa Teresa recomendaba específicamente tener la Biblia abierta en el Salmo 91, conocido como el Salmo de protección angelical. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También sugería mantenerla abierta en pasajes que la familia necesitara meditar especialmente, cambiando la página según las circunstancias espirituales del momento. Que la palabra de Dios sea el aire que respira tu hogar, aconsejaba. Cuando esto sucede, tu casa se convierte en un templo doméstico, donde cada conversación está impregnada de sabiduría celestial, donde cada decisión se toma bajo la luz de la verdad eterna, donde los ángeles encuentran un ambiente tan puro y luminoso que pueden ejercer su ministerio con total libertad. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu hogar? Existe un objeto que Santa Teresa consideraba tan poderoso espiritualmente que lo llamaba la cadena que ata al demonio y la escalera que conecta la tierra con el cielo, el Santo Rosario. No se refería a cualquier rosario decorativo, sino a uno bendecido, rezado con frecuencia, impregnado de las oraciones marianas de la familia. Para ella, el rosario no era simplemente un método de oración, era un arma espiritual de tal poder que su mera presencia en un hogar ya comenzaba a transformar la atmósfera espiritual del lugar. Donde se reza el rosario habitualmente, enseñaba a sus dirigidas espirituales, allí María extiende su manto protector, y donde está María, allí están los ángeles en multitudes para servirla y proteger a sus hijos. Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, llamó al rosario compendio del Evangelio, pero Santa Teresa lo experimentaba como algo aún más personal. Era su línea directa con el cielo. Tenía la costumbre de mantener su rosario siempre visible en su lugar de oración, no guardado en un cajón, sino colgado donde pudiera verlo constantemente. Cuando las tribulaciones espirituales arreciaban, cuando sentía que las fuerzas oscuras intentaban perturbar su paz interior, tomaba su rosario y comenzaba a rezar. No necesitaba completar los misterios. Bastaba con comenzar las primeras Avemarías para sentir cómo la presencia de María se hacía tangible y cómo los ángeles acudían en respuesta a la oración de la Madre de Dios. ¿Te has preguntado por qué ciertas familias parecen blindadas contra las crisis que destrozan otros hogares? ¿Por qué algunos niños crecen con una paz interior que los protege de las tentaciones y confusiones de la adolescencia? Muchas veces es porque el rosario se reza habitualmente en esa casa, porque las cuentas bendecidas están impregnadas de años de Avemarías, porque el nombre de María resuena en ese hogar como música celestial que ahuyenta toda desarmonía. Cuando una familia reza el rosario unida, no solo está orando, está creando un campo de fuerza espiritual que rodea la casa con protección angelical. Los demonios huyen del sonido de las Avemarías como huyen los murciélagos de la luz del amanecer. Santa Teresa enseñaba que el rosario debe tener un lugar específico y visible en el hogar, preferiblemente donde la familia se reúne para la oración común. Recomendaba tener un rosario familiar bendecido, usado exclusivamente para las oraciones comunitarias, y que cada miembro de la familia tuviera también su rosario personal. Que las cuentas del rosario sean tan familiares en tu casa como los cubiertos de la mesa, aconsejaba. Pero lo más importante, que se use, que se rece, que se viva. Un rosario que no se reza es como una lámpara apagada. Puede decorar, pero no ilumina. Cuando el rosario se convierte en el latido espiritual de tu hogar, cuando las Avemarías son tan naturales como la respiración, tu casa se transforma en un pedacito de Nazaret donde María habita, donde los ángeles sirven y donde ninguna fuerza maligna puede establecerse. ¿Cómo suena el rosario en tu hogar? Santa Teresa tenía una devoción especial por las velas bendecidas.
particularmente aquellas consagradas en la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero. Para ella no eran simples objetos de iluminación, sino símbolos vivos de Cristo, quien declaró: «Yo soy la luz del mundo». Mantenía siempre velas bendecidas en su oratorio personal y enseñaba a sus hermanas espirituales que encender una vela bendecida durante la oración era como encender una señal luminosa que atraía inmediatamente la atención de los ángeles. La luz bendecida no solo ilumina la habitación, escribía en sus consejos místicos, ilumina el alma y ahuyenta las sombras espirituales que intentan oscurecer nuestra relación con Dios. La tradición católica del Ordo Benedictionis Candelarum establece que las velas bendecidas en la festividad de la presentación del Señor llevan consigo una gracia especial de protección contra las tempestades físicas y espirituales. Pero Santa Teresa descubrió que su poder iba mucho más allá de la protección, eran instrumentos de transformación espiritual. Cuando encendía una vela bendecida durante sus períodos de sequedad espiritual, cuando parecía que sus oraciones no llegaban al cielo, esa pequeña llama se convertía en símbolo tangible de su fe que ardía incluso en medio de la oscuridad interior. Los ángeles reconocían esa señal de confianza y respondían con consolaciones místicas que renovaban su alma. ¿Has notado alguna vez que ciertos momentos de oración se sienten diferentes cuando hay una vela encendida? No es sugestión psicológica, es realidad sacramental. La luz de una vela bendecida crea una atmósfera que favorece el recogimiento, la contemplación, la apertura del alma a lo sobrenatural. Cuando mantienes velas bendecidas en tu hogar y las enciendes durante momentos de dificultad, durante la oración familiar, durante las crisis que requieren intervención divina, estás creando señales luminosas que los ángeles pueden ver desde dimensiones espirituales. Es como encender faros que guían a los mensajeros celestiales hacia tu hogar, indicándoles que allí hay almas que buscan a Dios con sinceridad. Santa Teresa aconsejaba tener siempre velas bendecidas de reserva en casa, no para uso decorativo, sino para momentos específicos de necesidad espiritual. Recomendaba encenderlas durante las tormentas físicas y emocionales, durante enfermedades familiares, cuando la discordia amenazaba la paz del hogar, cuando se sentía la presencia de influencias espirituales negativas. Que la luz de Cristo arda en tu casa como arde en el Santísimo Sacramento, enseñaba, pero advertía que las velas debían ser genuinamente bendecidas por un sacerdote, no simples velas aromáticas comerciales. La diferencia no está en la cera, sino en la gracia sacramental que las impregna. Cuando tu hogar tiene velas bendecidas encendiéndose regularmente, cuando esa luz sagrada arde como oración silenciosa, tu casa se convierte en un faro espiritual que atrae la protección angelical y ahuyenta toda oscuridad. ¿Arde la luz de Cristo en tu hogar? Existe un nivel más profundo en la sabiduría de Santa Teresa sobre los elementos protectores del hogar, un conocimiento que ella compartía solo con sus dirigidas más maduras espiritualmente. Se trata de los sacramentales especiales, sal bendecida, aceite exorcizado, pan consagrado, pequeños objetos que la tradición católica aprueba para circunstancias particulares. Estos elementos, aunque menos conocidos que el agua bendita o el crucifijo, poseen un poder espiritual específico que Santa Teresa había aprendido a valorar durante sus años de lucha mística. Dios se complace en usar lo pequeño y lo simple para manifestar su grandeza, escribía, refiriéndose a estos sacramentales que parecían insignificantes, pero que portaban gracias extraordinarias. El ritual romano incluye bendiciones especiales para sal, aceite y otros elementos que pueden ser utilizados por las familias católicas como signos de la providencia divina y protección espiritual. Santa Teresa tenía la costumbre de mantener sal bendecida en pequeñas cantidades, que utilizaba especialmente para bendecir los alimentos en momentos de particular necesidad espiritual.
No se trataba de superstición, sino de fe práctica. Cuando la sal bendecida tocaba el alimento familiar, toda la mesa se convertía en altar doméstico donde la providencia de Dios se hacía presente. Los ángeles reconocían esa consagración de lo cotidiano y respondían bendiciendo no solo la comida, sino toda la reunión familiar. ¿Sabes por qué algunas familias parecen tener una providencia especial? Como si Dios cuidara de manera particular sus necesidades materiales y espirituales? Muchas veces es porque han aprendido a consagrar incluso los elementos más básicos de la vida doméstica. Cuando tienes aceite bendecido que usas para ungir las puertas de casa durante momentos de particular amenaza espiritual, cuando conservas pan bendecido como signo de confianza en la providencia divina, cuando utilizas estos sacramentales con la fe sencilla pero profunda que Santa Teresa enseñaba, estás declarando que toda tu existencia material está bajo la protección de Dios. Los ángeles responden a esta fe total, convirtiendo tu hogar en territorio donde la providencia divina opera con particular intensidad. Santa Teresa era muy cuidadosa en enseñar que estos sacramentales deben ser siempre aprobados por la autoridad eclesiástica y utilizados con fe auténtica, nunca como amuletos mágicos. Su poder no radica en ellos mismos, sino en la gracia de Dios que actúa a través de la fe de quien los usa. Recomendaba obtenerlos de fuentes fidedignas, conservarlos con respeto, usarlos con moderación y siempre en espíritu de oración. No son objetos mágicos, insistía, son signos sacramentales que despiertan nuestra fe y atraen la benevolencia celestial. Cuando tu hogar cuenta con estos elementos utilizados correctamente, cuando la sal bendecida consagra tu mesa, cuando el aceite bendecido protege tus entradas, cuando el pan bendecido recuerda la providencia divina, tu casa se convierte en un microcosmos del reino de Dios donde los ángeles encuentran todos los elementos necesarios para ejercer su ministerio de protección total. ¿Conoces estos